Así los judíos emboscaban y ejecutaban a quemarropa a los nazis. ¿Te imaginas vivir en un bosque, rodeado de enemigos, sin suficientes armas ni alimentos, y aún así liderar una resistencia que salvó a más de 1000 personas? ¿Qué harías si tus seres queridos fueran asesinados frente a tus ojos y tuvieras la oportunidad de vengarte? Esta es la historia de los hermanos Bielski, 4 judíos que no solo desafiaron a los nazis, sino que se convirtieron en una pesadilla para ellos. La ocupación nazi. El 22 de junio de 1941, los nazis invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, uno de los mayores despliegues militares de la historia. Bielorrusia, ubicada en la ruta hacia Moscú, fue uno de los primeros territorios en caer. La resistencia del Ejército Rojo fue insuficiente y para agosto de ese año, los alemanes habían consolidado su control. En Novogrudok, una pequeña ciudad en Bielorrusia, los nazis establecieron un gueto donde confinaron a aproximadamente 6000 judíos. Estos prisioneros fueron obligados a usar la estrella de David para identificarse y sometidos a brutales condiciones de vida. Las ejecuciones masivas eran comunes. Y el 8 de diciembre de 1941, los nazis llevaron a cabo una de las peores masacres en el gueto, asesinando a 2990 personas, incluidos los padres de los Bielski. La huida y el inicio de la resistencia. La masacre del 8 de diciembre fue un punto de inflexión para los hermanos Bielski. En medio del caos, lograron escapar del gueto y refugiarse en los densos bosques cercanos. Allí, junto con otros 13 judíos, decidieron que no serían víctimas pasivas. Tuvia, el mayor de los hermanos y con experiencia militar adquirida en el ejército polaco, asumió el liderazgo del grupo. Desde el principio, los Bielski tuvieron 2 objetivos claros: vengar la muerte de sus seres queridos y salvar a tantos judíos como fuera posible. Para lograrlo, organizaron misiones peligrosas en las que se infiltraron en los guetos para rescatar a más personas. Estas operaciones eran extremadamente riesgosas, pero permitieron que el grupo creciera rápidamente. Para principios de 1942 ya contaban con 40 miembros y para mediados de ese año superaban los 100. Con el paso del tiempo, la red de contactos de los Bielski creció, permitiéndoles acceder a información crucial sobre los movimientos de los nazis y colaboracionistas. Lograron obtener armas de traficantes, algunos oficiales soviéticos corruptos y asaltando almacenes enemigos. Cada rescate y cada ataque fortalecía su reputación y atraía a más personas que buscaban refugio. La comunidad en el bosque. El bosque se convirtió en un refugio no solo para combatientes, sino también para mujeres, niños y ancianos. Los Bielski crearon una comunidad autosuficiente, construyendo refugios subterráneos para evitar ser detectados. A pesar de las difíciles condiciones, establecieron cocinas, graneros, un hospital e incluso una pequeña escuela. La comunidad también contaba con artesanos como zapateros, sastres y herreros, quienes reparaban armas y creaban herramientas esenciales. Se estableció una sinagoga y hasta se construyó una cárcel para mantener el orden interno. Este asentamiento, conocido como el Campamento Bielski, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. A medida que la comunidad crecía, los desafíos logísticos aumentaban. Alimentar a más de 1000 personas en un ambiente hostil requería una planificación meticulosa. Se organizaron incursiones a aldeas y almacenes nazis para conseguir provisiones. En ocasiones, campesinos locales ayudaban, aunque con miedo de las represalias nazis. No olvides dejar tu like si te inspira la increíble historia de los hermanos Bielski. Ataques y sabotajes.
Los partisanos no se limitaron a sobrevivir en el bosque. Llevaron a cabo numerosas operaciones contra los nazis. Sus acciones incluyeron la destrucción de líneas de comunicación, el robo de suministros y emboscadas a patrullas alemanas. Una de sus tácticas más efectivas fue atacar a colaboradores locales que habían traicionado a judíos. En una ocasión, una familia entera que había delatado a 2 jóvenes judías fue ejecutada por los partisanos. Este acto envió un mensaje claro: la traición no sería tolerada. Los Bielski también sabotearon convoyes alemanes, destruyendo vagones de tren y puentes para dificultar el movimiento de las tropas nazis. Para 1943, los Bielski eran una amenaza tan grande que los nazis ofrecieron una recompensa de 100.000 marcos por la captura de Tubia. Sin embargo, esto no detuvo a los partisanos, quienes continuaron aumentando la frecuencia y la audacia de sus ataques. En varias ocasiones, organizaron emboscadas que resultaron en la eliminación de docenas de soldados nazis. La operación antipartisana y su fracaso. En 1943, los nazis lanzaron una operación masiva para eliminar a los partisanos en Bielorrusia. Esta campaña, conocida como la Operación Antipartisana, implicó la quema de aldeas enteras y la ejecución de miles de civiles. Los alemanes esperaban que estas tácticas de terror disuadieran a la población de unirse a los rebeldes. Sin embargo, el efecto fue el contrario. Los sobrevivientes de las masacres se unieron en masa a los partisanos, aumentando aún más su número. Los Bielski, junto con otros grupos de resistencia, se vieron obligados a cambiar constantemente de ubicación para evitar ser detectados. A pesar de las dificultades, continuaron llevando a cabo misiones de sabotaje y rescate. La liberación de Bielorrusia. Para mediados de 1944, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, una ofensiva masiva que empujó a los nazis fuera de Bielorrusia. Los partisanos, incluidos los Bielski, jugaron un papel crucial en esta campaña, proporcionando inteligencia y llevando a cabo ataques detrás de las líneas enemigas. El 8 de julio de 1944, Novogrudok fue liberado. Testigos relataron cómo los judíos refugiados en el bosque emergieron de sus escondites, formando una fila de más de 1 kilómetro de largo. En total, 1.236 personas habían sido salvadas por los Bielski, un testimonio de su valentía y determinación. El legado de los Bielski. Tras la guerra, los hermanos Bielski enfrentaron tensiones con las autoridades soviéticas, quienes sospechaban que habían acumulado un botín de guerra. Tubia fue obligado a trabajar para el nuevo gobierno, mientras que Asael fue reclutado en el Ejército Rojo, donde murió en combate en 1945. Los hermanos sobrevivientes, temiendo represalias, huyeron a Estados Unidos, donde vivieron el resto de sus vidas. Aarón, el más joven, aún reside allí y continúa compartiendo la increíble historia de sus hermanos. La historia de los hermanos Bielski es un testimonio de coraje, resistencia y humanidad en medio de la barbarie. No solo desafiaron a uno de los regímenes más opresivos de la historia, sino que también demostraron que incluso en las circunstancias más oscuras es posible luchar por la justicia y la libertad. Y si quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal.